En Santa Fe hay casas vacías, edificios enteros cerrados, locales que ya no laten. ¿Qué hacemos con esos espacios? ¿Son un problema o son una oportunidad? Con Sixto Cristiani y Lucas Simoniello hablamos de las caries urbanas, lugares abandonados que interpelan la vida de la ciudad. Un episodio para pensar cómo transformar en futuro lo que hoy está vacío. Buenas, estamos en encuentro nuevamente y hoy tenemos un invitado de lujo. No, de lujo no. No me gusta la palabra lujo, de hecho. A mí el lujo es algo que El lujo vulgaridad. un poquito rechazo. Sí, me rechazo. Sixto Cristiani, ¿se podría definir como urbanista, Sixto? Yo, sí, urbanista. Tengo un título que lo avala, con lo cual voy a ir a la muerte con ese. Ah, te lo ponés así, Lo pongo tenés, así, lo tenés colgado. Planificador urbano y regional, si querés. ¿Ah, sí? Sí. Una relativamente joven usted. Bueno, 28 años porto en esta vida y sí, no sé si joven o no. Hay gente que se recibe de urbanista mucho más joven que yo, con más méritos también incluso. Bueno, pero por lo que conocemos, ha tenido una vida bastante activa en estos jóvenes 28 años. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Me he movido bastante. He vivido en África 6 meses a los 22. Fui a hacer una pasantía en urbanismo sostenible a Santo Tomé y Príncipe, así que hoy estamos en Santo Tomé. Me fui al otro Santo Tomé, al país, una pequeña isla que era colonia portuguesa, con unas particularidades de que no sé si fue el único país de África, pero un país que antes de la colonia no tenía gente. Entonces es un país que no había población nativa, sino que todo lo que llegó ahí eran esclavos traídos del continente y usaban Santo Tomé como un puerto para después llevarlo a Estados Unidos. Hasta que llegó la pandemia. Hasta que llegó la pandemia. Bueno, fui en enero 2020 y estaba justo terminando el proyecto, por arrancar el proyecto, para mejorar habitacionalmente un barrio entero. Y cayó la pandemia, Santo Tomé y Príncipe. Sí, digamos que no tiene las mejores instalaciones de salud, no tiene tal vez el mejor sistema de seguridad. Por ejemplo, habían hecho unos tests, famosos test de COVID, 202 tests, y los traen de Portugal, sacan a la gente, los llevan a Portugal, vuelven, bueno, dicen 198 negativos, 4 positivos. Y uno dice, che, hay algo raro acá. Los mandan de vuelta 3 semanas después, había pasado un mes entero. No, son 198 positivos, 4 negativos. Y ya la isla es de 200.000 habitantes, chiquita, sin ningún tipo de control. Bueno, medio que ya estábamos librados a la suerte. Bueno, y después de eso empezaste o seguiste recorriendo distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y hoy estás trabajando en la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Puede ser así? Estoy trabajando en la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en el área de urbanismo, planeamiento urbano. Sí, trabajé mucho en la 31, en el barrio Mujica, con la Secretaría de Integración Sociourbana, un poco en la parte de la Dirección de Integración Económica, ¿no? Esto de cómo vinculás que esta ciudad informal tenga más llegada a la ciudad formal. Un caso emblemático es el de Las Palmeras, que es un restaurante peruano que sale del barrio Mujica, que después le fue tan bien que abrió en Las Cañitas, ¿no? Entonces, como estas estrategias de, cómo hacer esta vinculación y que después, si uno se pone en traducir la macroeconomía a nivel urbano, las familias que de alguna manera viven de Las Palmeras, parte de la plata que se gana en Cañitas después se reinvierte en el barrio, porque después las familias consumen ahí en su barrio. Entonces es como si fuese una exportación neta, si pudiéramos hacer un PBI del barrio 31. Y en esto de recorrer la ciudad de Buenos Aires, también has recorrido otras ciudades también de Argentina. Venís trabajando en algunos temas que hacen al urbanismo y te quería preguntar, ¿densidad sí? ¿Densidad no? ¿Densidad cómo? Y la densidad, hay muchas formas de verla. Por ejemplo, acá en Santa Fe la densidad, por lo menos en el microcentro, es una manzana de casas de planta baja, sin mucha altura, y después un edificio de 20 pisos, 24 pisos, mientras que la misma densidad de esa manzana podría ser con edificios de 4 a 8 pisos. Entonces, esa densidad hay que ver si es de personas, si es de edificios y cómo es esa distribución de los metros cuadrados, ¿no? No es todo lo mismo.
Estuvimos recorriendo, le quiero contar a quienes nos están escuchando, algunos lugares emblemáticos de la ciudad por su historia, por su trayectoria, pero también por las oportunidades perdidas. A nosotros nos gusta decir caries urbanas, esos espacios muy, pero muy abandonados que hay seguramente en muchas ciudades, tema que venís también investigando y trabajando. Y quería un poco preguntarte qué impresión te llevas y qué esperabas encontrar en la ciudad de Santa Fe en relación a estos edificios abandonados. Bueno, la verdad que esperaba muchos menos edificios abandonados. Si bien la problemática de los edificios abandonados en todas las ciudades latinoamericanas y quizá del mundo es notorio en los microcentros. Uh-huh. Digo, los centros históricos generalmente tienen más vacancia urbana, obviamente porque el parque habitacional es más viejo, con lo cual se dan más situaciones donde la vida es así. Mientras más tiempo uno vive, más quilombos uno encuentra y más con la familia, con lo cual hay problemas legales, sucesorios, etcétera, que hacen que los inmuebles no tengan un dueño. Cuando no tienen un dueño que pueda vivir ahí o gestionarlo, esa inversión no se hace y el inmueble pierde, si se quiere, calidad y se va cayendo. Me sorprendió igual que para Santa Fe, en comparación con otras ciudades argentinas y Latinoamérica, hay muchas más caries que en estas ciudades, ¿no? Entonces, creo que realmente amerita que, se pongan los ojos ahí para ver qué herramientas o instrumentos se pueden usar para que esto, se ponga, primero que nada, en uso para el bien de la sociedad en general, pero también desde el Estado o de la coordinación para mejorarle la vida a las personas que son dueñas de esos inmuebles, porque claramente nadie creo que abandona una vivienda y la deja caerse a pedazos durante 20 años por una cuestión simplemente de voluntad y falta de ganas. Ahora es raro, ¿no? Porque, digo, para volcar o sumar a la conversación, en tu caso, en mi caso, quien nos esté escuchando, yo prejuzgo de que tienen la vivienda limpia, en condiciones, con más o menos, y no estoy hablando de riqueza material, en los distintos niveles socioeconómicos, pero principalmente la tienen limpia. Digo, y hoy estamos discutiendo sobre cómo afecta no solo la no o la subutilización en función del destino para que fue. Digo, no hay una vivienda, no hay un comercio, no hay gente laburando, hay metros cuadrados perdidos, pero además hay rata. Digo, hay hasta algunos bosquecitos que se van generando y que la verdad que nos ponen en esta discusión, sobre todo en esta época de absoluto liberalismo, por así decirlo. Ojalá fuese liberalismo. Esto es un libertarianismo. Y esto es un libertarianismo anarcocapitalista en el cual Rothbard parece ser la voz que más canta en esta ideología. Paréntesis rápido. A Milei le encanta Rothbard. De hecho, hace poco compartió un libro de Rothbard, Murray, un yanqui. Que el libro, si usted lo mira y lo lee, dice que está bien, o por lo menos yo puedo dejar un bebé arriba de la mesa, no alimentarlo y dejarlo morir, y el Estado no me puede penalizar por eso, porque eso iría en contra de mi voluntad personal. Entonces, lo único que es reprochable de las acciones de una persona son las acciones positivas voluntarias. El no hacer, para Rothbard, no constituye un delito. Para Rothbard no hay un delito de omisión, no hay un delito de negligencia. Simplemente hay solo delitos en las cosas malas, negativas sobre las cuales actúa. Traigo esto porque es literalmente, esto no es bait, no es ningún tipo de exageración. Ustedes lo buscan, Anarquía, Estado y Utopia, creo que es el de Rothbard. Dice textualmente eso. Pero, llevado al urbanismo, claramente cuando hay un inmueble abandonado, el cual el dueño tiene derechos, tenerlo, también tiene obligaciones. Y en esta obligación que es tu derecho de tener tu inmueble, no perjudica a los demás. Y entonces esas es donde entran las tensiones que por suerte no, por un gran trabajo que se ha hecho, la Constitución Nacional trabaja estas tensiones, donde tus derechos obviamente terminan cuando empiezan los míos. Y creo que un poco esto de las calles urbanas va en ese sentido, ¿no? Sí, sin duda. Sucede que le jode al vecino, literalmente, ¿no? Lo ve como realmente un problema que sea un nido de ratas, que sea el aguantadero de los delincuentes, pero creo que el desafío es en encontrar cómo transformar
esa realidad, porque digo, esos espacios que terminan siendo grandes caries, no es lo mismo, bueno, lo hablábamos también, no es lo mismo que lo camine un varón, no es lo mismo que lo camine una mujer, no es lo mismo que no pueda transitarse con un cochecito para llevar a tus hijos, no es lo mismo que no esté iluminado, no es lo mismo que no tenga un cerco, no es lo mismo que no tenga una vereda. Cuestiones que presumimos que cada uno de nosotros lo hacemos, pero hay algunos que no. Entonces, digo, ¿qué destino crees que puedan llegar a tener estos tipos, estas caries urbanas para poder cumplir esta función social, ambiental, que en definitiva tiene que ver con brindar oportunidades a la ciudad también, ¿no? A las ciudades también. Creo que lo más importante, más que nada, además del proceso de las caries urbanas, por ahí me detengo más en las que son las caries o los baldíos, los terrenos baldíos. Yo obviamente quiero plazas de bolsillo, me encantan las plazas de bolsillo, creo que son un gran aporte a lo que es el espacio urbano, más en los microcentros, que justamente todos los microcentros siempre históricamente fueron bastante consolidados, muchos edificios, poco espacio público. Poco espacio público, pero aparte poca vereda, poco cinta todo, verde, sí. poco arbolado. Pero me gusta pensar que es una gran oportunidad para ejercer la democracia y que las personas que viven en el barrio decidan cómo quieren que sea ese espacio, ¿no? Parte de lo que el urbanismo del siglo XXI nos viene a invitar es que dejamos de lado el siglo XX, en el cual había un gran ingeniero, un gran urbanista que trazaba líneas, y el urbanismo era trazar líneas, expropiar y hacer avenidas amplias, donde damos oportunidad para que la gente que vive en un barrio, de repente hay un espacio disponible, bueno, pensemos para qué queremos que ese espacio sea, por cuestiones que uno jamás puede saber, porque por ahí en esa cuadra la comisión vecinal le gusta jugar al Scrabble o le gusta jugar al Rummy, al buraco, y que todas las señoras de 60 años quieren que en esa placita haya un espacio para jugar al buraco. Y esas son cosas que uno solo puede saber si le pregunta, por poner un ejemplo, ¿no? Pero solo puede saber si hace el ejercicio práctico de ejercer la democracia, que es simplemente preguntarle a la gente qué es lo que quiere para el espacio. Y hay muchos que pueden cumplir otro tipo de funciones. Digo, el problema de la vivienda, el acceso a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, es un tema recurrente. Bueno, en Ciudad de Buenos Aires la tasa de inquilinos es aún más alta que en la ciudad de Santa Fe, lógicamente. Nosotros tenemos un 23% de inmuebles en situación de alquiler. En la situación de departamentos eso se agrava, entre comillas, mucho más. Nosotros hablábamos en el podcast anterior sobre cómo puede acceder hoy, o no puede acceder, un joven que quiere emanciparse, no solo acceder al alquiler para poder emanciparse, sino después poder acceder a la vivienda. Digo, ¿cuántas oportunidades también podríamos articular? Y te pregunto, ¿con el sector público solamente, con el sector privado también, para que este tipo de caries o edificios puedan recobrar utilidad y poder tener un destino para también satisfacer o entrar en el mercado de la vivienda? Sí, claramente una de las leyes del mercado, ¿no? Si logramos que aumente la oferta de la vivienda porque recuperamos los patrimoniales y las áreas urbanas, esto va a mejorar la accesibilidad de los jóvenes al microcentro, que aparte el joven de alguna manera le gusta vivir más cerca de su trabajo, entonces ahí es donde están las oportunidades laborales, se ahorra mucho en movilidad también. Se ahorra mucho en movilidad, en tiempo. Y dinero, y entonces estas caries urbanas deberían pasar a ser todo lo bueno que pueden llegar a ser, ¿no? Digo, el terreno baldío puede ser una plaza, el edificio abandonado puede ser departamentos o nuevas viviendas, pueden ser también centros culturales. Digo, es una gran oportunidad para que todo este microcentro, digo microcentro porque justamente es donde micro y macrocentros donde más están concentradas las caries urbanas, pasa a ser justamente un nuevo faro de Santa Fe, ¿no? Digo, esto de que el urbanismo o las ciudades no son solo lugares para vivir y para trabajar, sino son lugares para experimentar, son lugares para encontrarse con el otro, son lugares para hacer cultura, para divertirse, para encontrarse con amigos. Las ciudades en realidad son la expresión de la comunidad en un territorio fijo, y eso de alguna manera se ve limitado cuando mitad de ese territorio está cubierto de inmuebles abandonados. Pues sabés que Santa Fe, hace unos 20 años, que parecen muy lejanos, pero no están tan lejos en el tiempo, recuperó varias caries. La Belgrano hace 20 años era un nido de ratas, un edificio patrimonial en el Boulevard. El Molino Marconetti y el Molino Franchino, espacios culturales por excelencia, donde seguro muchos de los jóvenes que nos están escuchando no lo conocieron como caries.
pero fueron el desarrollo de toda su infancia, de toda su posibilidad de acceder a bienes culturales de calidad. La Redonda era un edificio del ferrocarril abandonado, instalado en el centro de uno de los parques más importantes de la ciudad. Pero para esto hay que tener no solo decisión, sino hay que tener datos y herramientas. Y te quería preguntar un poco cómo vienen trabajando, algo que tal vez es más técnico, pero vos al oyente se lo va a poder explicar seguramente con mucha facilidad. Tipazo. Lo que tiene que ver con los certificados de transferencia por plusvalía, lo que tiene que ver con cómo viene trabajando Buenos Aires sobre zonas degradadas, tratando de estimular para que el mercado pueda funcionar. Digo, a ver, lo voy a hacer lo más simple posible. Es una gran pregunta. Estoy pensando cuál es la analogía que me gusta. Si es con un jugador de fútbol, si es con agua, cómo podemos lo dejo a tu criterio. Para explicarlo de forma simple. Un poco cómo funciona hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires es que vos para construir más alto tenés que pagar. El gobierno de la ciudad dijo... Está bueno, para construir más alto en Buenos Aires está instalado y está claro de que... Tenés que pagar, sí. Es Buenos Aires, no es que estamos hablando... No, pasa en Nueva York, pasa en un montón de lugares. Pasa en Nueva York, pasa en Colombia, en Bogotá, pasa en Brasil, Curitiba, en Chile. Sí, pasa en toda Latinoamérica. Se reparten un poco mejor las cargas, sería. O se intenta. Sí, un poco la idea es que lo que se dice es esta normativa que hace que la tierra vale más, un poco el dueño de esa tierra no la produjo, en parte es del Estado porque planifica y al planificar da su marco ordenado de trabajo y hace que el suelo, y hace obra y hace que el suelo valga un poquito más. Entonces lo que busca esto es, te damos para que hagas 15 metros, me pagás, 15 pisos, me pagás más o menos 1 o 2 en compensación, porque yo después tengo que hacer obra y seguir haciendo que esta ciudad sea vivible. Entonces lo que se dijo es, y si en vez de que me pagues en efectivo para hacer 15 pisos, me pagás reparando un patrimonial, ahí entonces vos tenés tu terreno donde querés hacer tu edificio de 15 pisos, y después hay otro que hay una calle urbana, un edificio medio abandonado, que requiere una inversión. Entonces En Santa Fe hay varios. Vos vas al Estado y le decís, mirá, tengo un proyecto para arreglar ese edificio. ¿Me lo aprobás? Sí. Bueno, ¿lo arreglás? ¿Está aprobado esto? Bueno, dale, entonces déjame construir mis 15 metros. Y si no querés, haces 13. No pasa nada con eso. Esto es opcional, nadie te obliga a construir de más. Vos decís, si arreglás el patrimonial, te damos los metros extras, si no, construís un poco lo que la norma ya te da. Interesante la discusión porque lo estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos en pleno proceso que está por terminar, referido a reforma constitucional, y en realidad el urbanismo también habla mucho de las ciudades. Las personas viven en las ciudades, más allá de que estemos emplazados en el territorio de una provincia, la puerta que se golpea normalmente es la de la intendencia, la del jefe de gobierno, porque en definitiva habitamos ciudades, habitamos espacio público, caminamos X cuadras para tomar un colectivo, tenemos sistema público de bici, las veredas están en condiciones o no están en condiciones, el colegio, la escuela, tengo posibilidades de acceder o no, la universidad me queda cerca o me queda lejos. Qué importante el poder tener herramientas de gestión desde los gobiernos locales para resolver no solamente con plata, porque plata es lo que falta. Al gobierno central a veces le sobra, porque la tiene bastante encanutada, pero... y no la baja. Y nos llega muy por goteo. Pero es importante para los urbanistas y el poder contar... Vos venís de una disciplina que puede aportar mucho al orden en la toma de decisiones y te has especializado mucho. Pero qué importante el rol de los gobiernos locales en no quedarse pura y exclusivamente en la administración de alumbrado, barrido y limpieza, porque parece que queda chico para todos los intereses y las necesidades que tiene la ciudad. Muchas cosas, muy interesante todo. Primero, mientras hablabas, estaba pensando en las provincias. Y un poco que tenemos un problema, no sé si problema histórico, pero originalmente las provincias dentro del Virreinato del Río de la Plata eran ciudades, eran pueblos, ciudades, provincia. Cuando se hablaba de Córdoba, San Luis, de Santa Fe, se hablaba de la ciudad de Santa Fe. Había un cabildo y todo se decidía ahí. Por ahí había unos poblados medio desperdigados, pero se entendía un poco que eso de alguna manera representaba toda la parte más urbana. Y ahí es donde un poco cuando se hace la provincia entera hay una tensión entre
que vos antes eras una ciudad bastante independiente, te sacamos esa independencia y ahora te la queremos dar de vuelta con la reforma constitucional, que bienvenido sea que ese proceso se dé, porque un poco siempre digo un poco, ahora que me estoy dando cuenta, pero lo importante en realidad no es un poco importante, lo importante después de la gestión urbana es que después el responsable es el intendente, ¿no? Y a quien se le va a tocar la puerta es el intendente, y mientras más claro esté quién es responsable de qué, eso va a ser una mejor democracia. Porque hay un problema muy grande en Buenos Aires, que es que los trenes metropolitanos son nacionales. Entonces, el tipo que se toma un tren desde el conurbano norte, de San Isidro, a la capital, está en la provincia, se toma un tren nacional y llega a un distrito autónomo de la Ciudad de Buenos Aires y se sube un subte de la Ciudad de Buenos Aires, mientras que antes se tomó un colectivo que por ahí los gestiona la provincia. Y entonces, cuando todo eso no funciona, ¿a quién le pide que las cosas vayan? ¿Quién es responsable? Un poco no. Lo importante es que si queremos una mejor democracia tenemos que tener mejores responsabilidades o por lo menos saber mejor qué pedirle a quién. Y en este caso, si la vereda está rota, si la vereda está sucia, sabes que le puedes pedir al intendente. Y después, no es menor que las ciudades compiten entre sí. No es menor que... Desarrolle. No es... Igual esto es un modelo muy de los 90, muy criticado del modelo de Barcelona de gestión estratégica, pero es decir, las ciudades compiten por varios motivos. Primero, obviamente, un político quiere que mayor gente viva en su ciudad porque a medida que crece su padrón, después tiene más poder económico, financiero para negociar, ¿no? Para sentarse en la mesa. Mirá, no es lo mismo que se siente el intendente de Rosario que el intendente de Santa Fe, y pues son 1 millón contra 500.000. Eso por un lado. Y después... uno quiere también, siempre va a querer más empleo, menor desigualdad. Algunos quieren menor desigualdad, otros no tanto. Uno quiere más empleo, más desarrollo económico. Y la verdad que cuando uno decide como inversor, no yo, pero cuando los desarrolladores inmobiliarios deciden dónde invertir, y van a decidir invertir en un lado o en otro. Cuando un chico de Neuquén, Chubut o del interior de la provincia de Santa Fe decide qué estudiar y se fija, quiero ir a la Nacional del Litoral, a la de Rosario, me muevo a Rosario, Santa Fe, compara precios, va por ahí, visita, pasa un fin de semana en lo del primo de Santa Fe, pasa un fin de semana en lo del primo de Rosario, intenta entender cómo se siente, qué le parece más cómodo, y entonces eso toma algunas dinámicas. Entonces lo que yo creo es que justamente lo que está bueno, por un lado la competencia a veces sí tiene como cierto sentido porque nos obliga a ver lo que están haciendo las otras ciudades, intentar mejorar nuestros modelos de gestión y atraer más gente porque queremos que nuestras ciudades sean mejores. Un poco la bajada de línea final es, quiero que mi ciudad sea mejor y eso va a hacer que más gente venga a vivir acá y que de alguna manera tengamos una mejor comunidad, que es a fin de cuentas lo que es más importante. Sixto, te agradecemos mucho. Esperemos seguir encontrándonos en los podcasts de encuentro. Sí, nos vamos a seguir encontrando. Muchísimas gracias. Nos veremos recorriendo calles urbanas en la ciudad de Santa Fe. Gracias por la invitación y un beso enorme.